Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Puma. Puma, como sabes, es una empresa que también he traído al canal, que por supuesto es una empresa que está dentro del sector de ropa deportiva, ya sea calzado, como zapatillas, como pantalones, como también camisas, etcétera, etcétera. Todo esto de la marca Puma, que es una marca reconocida, y como puedes ver, tras la presentación de resultados, la compañía o el mercado la ha desplomado un 12,26%, es decir, estamos hablando de una caída bastante seria porque, como puedes ver, digamos que la compañía partía del cierre anterior de 41,44 y ahora se sitúa en 36,36 euros por acción. Entonces, en este vídeo vamos a ver los resultados de la compañía para ver por qué ha caído tanto en bolsa. También, por supuesto, voy a hacer una pequeña valoración, pero adicionalmente a eso me gustaría también hacerte un añadido o darte un añadido, que es, por ejemplo, cada vez que miremos una compañía, lo interesante es que de forma rápida podemos ver, por ejemplo, las noticias que sacan sobre esta empresa. Si vamos aquí a la parte de finanzas, directamente nos mandan a Google Finance, que ya es, digamos, que una aplicación de Google que ya te he traído al canal, y que lo bueno de esto es que se puede hacer una cartera o una lista de seguimiento de empresas donde nos proporcionan las distintas noticias. Y por supuesto, aquí, como puedes ver, si entramos en las noticias, puedes ver que de forma resumida aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Puma modera sus previsiones de beneficios ante el débil sentimiento del consumidor. Esto tiene que ver, como ya hemos visto en otras compañías de consumo, que realmente el consumo se está ralentizando. Por supuesto, este tipo de empresas, es decir, Puma, Nike, también al mismo tiempo Starbucks, como hemos visto, McDonald's, etcétera, es decir, empresas de consumo, poco a poco ven como el sentimiento del mercado cada vez es más negativo o hay más incertidumbre, debido a que realmente los consumidores en la vida real pues cada vez están tendiendo a gastar menos, y todo eso pues al final hace que estas compañías, como ves, ajusten sus expectativas a la baja. Y precisamente, pues como te digo, aquí tienes varias noticias diferentes donde te hace un resumen importante sobre las previsiones de la compañía. Por supuesto, y aquí me voy a ir al Investor Relation, donde realmente vamos a ver los datos oficiales de la compañía. Aquí, por ejemplo, puedes ver que las ventas del segundo trimestre de la compañía, porque están presentando el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, fíjate que crecieron un 2,1%, es decir, a 2.117 millones, y también el beneficio operativo del segundo trimestre incrementa un 1,6% a 117 millones. Luego fíjate que aquí las ventas por división, fíjate que aquí tenemos la parte de zapatillas, de camisas, que sería la parte de vestimenta en este caso, y accesorios, que ves que realmente una parte se mantiene equilibrada, es decir, que crece un 0% y representa el 52% de las ventas. Luego la parte de vestimenta, que crece un 9% y representa el 33%, y luego accesorios, que cae un 4,7%, representando un 15% de las ventas de la compañía. Luego, por región, podemos ver aquí de forma también resumida como la parte de EMEA, es decir, Europa, Medio Oeste y África, decae o cae un 4,3% a 817 millones, representando un 39%. América también genera 887 millones, que crece un 9% y representa sobre el total de las ventas un 42%, y Asia Pacífico pues crece un 1,9% a 411 millones, representando un 19%. Al mismo tiempo también podemos ver los distintos canales de distribución, donde por ejemplo la compañía tiene un 72% y 28% en ambos casos, decreciendo una parte el 3 y otra parte creciendo un 19, para ver más o menos cómo distribuyen los productos. Pero lo interesante, aparte de que estos resultados más o menos son flojos, estaban entre las expectativas, pero más o menos digamos que son reguleros, por una parte sí, por otra no, lo interesante es que en cuanto al outlook, que nos lo pone aquí, y fíjate que todo esto lo podemos ver simplemente de una imagen, realmente aquí las expectativas anteriores que había para la compañía es que generaran en cuanto a EBIT entre 620 y 700 millones, y ahora realmente
realmente ellos lo que nos están diciendo es que esperan generar entre 620 y 670 millones, es decir, esperan conseguir en el rango alto 30 millones menos de lo que esperaban anteriormente. Y por supuesto todo esto hace que si ya la compañía genera un beneficio operativo menor, eso implica que luego todo lo demás pues va a ser menor, va a ser menor beneficio neto, menores EPS, etcétera, etcétera. Y además, incluso en la conference call, el equipo directivo ha dicho que están viendo que efectivamente el consumidor cada vez está gastando menos, el sentimiento del cliente pues es cada vez más negativo, por tanto al querer gastar menos pues eso implicará que para esta compañía las previsiones la tengan que ajustar a la baja, y todo esto como ves es negativo, pero esto recuerda que ya lo hemos visto en otras compañías del sector de consumo, que aunque es verdad que no tengan que ver directamente con la empresa Puma, porque Puma está dentro del sector deportivo, de ropa deportiva, etcétera, etcétera, pero también es una empresa de consumo, y obviamente digamos que este tipo de empresas son las que se ven afectadas cuando realmente la economía real tiene problemas, es decir, que los principales clientes no tienen poder adquisitivo o tienen dificultades y prefieren posponer los gastos de esta ropa, de estos calzados, etcétera, etcétera. Por tanto, una vez tenemos en cuenta esto, que los resultados de la compañía han sido realmente malos, aquí por supuesto hay más información, pero voy a bajar aquí donde realmente está la noticia completa de los resultados presentados por Puma. Aquí podemos ver que de forma destacada nos dicen que las ventas ajustadas en moneda, aquí se refiere constante, aumentan un 2,1% hasta los 2.117 millones, lo que refleja un impacto cambiario negativo de aproximadamente 50 millones de euros, o el menos 0,2% reportado. El margen bruto mejora 200 puntos básicos hasta el 46,8%. Como ves, esta compañía tiene unos buenos márgenes brutos, cosa que es interesante, a pesar de los grandes obstáculos, por supuesto, pues eso quiere decir que aumentar el margen es que lo han hecho más o menos en esta parte bien. Los gastos operativos, es decir, el OPEX, aumenta un 4,3% hasta los 879 millones. Fíjate que aquí ya empieza a haber, o se ve más o menos, algo un poquito preocupante, porque por supuesto si las ventas aumentan un 2,1%, teniendo en cuenta que encima el efecto de divisa afecta negativamente, pero luego me aumentas más todavía los gastos, al final eso se traduce en que por supuesto los beneficios, beneficio operativo, beneficio neto, etcétera, etcétera, se va a reducir porque los márgenes se reducen, y esto hay que tenerlo en cuenta. Luego resultado operativo, es decir, el EBIT aumenta un 1,6% hasta los 117 millones a pesar de los efectos cambiarios negativos sobre las ventas, márgenes brutos y sobre el ratio OPEX. Se confirma la previsión de crecimiento en las ventas para 2024 y se estrecha, que aquí es donde viene lo preocupante, la banda del EBIT dentro del rango inicial. El crecimiento de las ventas ajustados por divisa a una tasa porcentual de un dígito medio, y el EBIT en un rango entre los 620 y 670 millones, y como te enseñé antes, el rango anterior era entre 620 y 700 millones, que eso como ves realmente afecta de manera negativa. Además, aquí el director ejecutivo nos ha comentado que con nuestro desempeño operativo del segundo trimestre cumplimos plenamente con nuestras previsiones para el trimestre y estamos bien encaminados para cumplir con nuestras previsiones para todo el año. No podría estar más orgulloso de nuestro equipo y nuestras sólidas alianzas minoristas, que fueron clave para lograr los resultados en un entorno de mayores obstáculos cambiarios, cadena de suministros estresadas y desafíos macroeconómicos y geopolíticos que están afectando a la confianza de los consumidores de todo el mundo. Es decir, ya están viendo ellos que efectivamente los consumidores a nivel mundial poco a poco están viendo una ralentización en el consumo, lo que quiere decir que esta empresa está viendo que para los próximos trimestres, o por lo menos de aquí a final de año, pues lo ven algo más flojo. Precisamente, como nos dice aquí, con vistas a nuestra sólida cartera de pedidos para la segunda mitad del año, reiteraremos nuestra previsión de crecimiento en las ventas en el rango MSD y estamos reduciendo nuestro rango de previsión en EBIT para todo el año entre 620 y 670 millones de euros de EBIT a la luz de estos factores externos. Por supuesto, como sabes y ya te he explicado en el canal en vídeos anteriores, se presupone que la segunda mitad del año va a ser positiva si la Fed
comienza a bajar los tipos de interés, lo que quiere decir que poco a poco se puede o se presupone que se irá reactivando poco a poco la economía. Eso sí, no sabemos si el consumo se reactivará fuertemente de aquí a final de año o comenzará a reactivarse fuertemente los próximos años. Lo que sí que sabemos es que si se bajan los tipos de interés y la inflación ya ha ido remitiendo poco a poco, eso irá, digamos, alentando o incentivando al consumidor a que tenga pensado en comprarse productos futuros de la marca, si no es a mitad de año, en la segunda mitad de año, pues en los próximos años. Por tanto, como se ve más o menos, aunque parezca que estos son resultados o cosas negativas, realmente estamos viendo que los resultados están más o menos dentro de lo esperado, pero es verdad que han recortado en las expectativas y es precisamente por eso por lo que el mercado ha decidido tumbar a la compañía ese 12%. Si seguimos leyendo, gracias a nuestro enfoque continuo en una venta directa y una venta interna disciplinada, pudimos mejorar nuestro negocio mayorista en todas las regiones excepto EMEA. Con nuestra sólida cartera de pedidos para la segunda mitad del año veremos una mejora adicional en nuestro negocio mayorista en los próximos trimestres. Nos están diciendo que los próximos trimestres será positivo, pero aún así nos han bajado el guidance, es decir, porque no saben realmente cómo va a ir el consumo de aquí a final de año. La sólida demanda de la marca Puma sigue estando impulsada por la gran novedad e innovación de nuestros productos que lanzamos en los últimos meses. Hay más por venir en la segunda mitad del año y como puedes ver, luego aquí ya nos hablan de distintas marcas y qué es lo que esperan con distintos modelos de zapatos, de ropa, etcétera, pero lo interesante, como te decía, es quedarnos con estos resultados y por supuesto ver que más o menos el crecimiento pues en los segmentos de zapatos, de vestimenta y de accesorios pues más o menos se mantiene equilibrado, crece la parte de vestimenta un 9,2 o decrece la parte de accesorios. Y luego también en la parte geográfica, fíjate que decrece en Europa, Medio Oeste, África, pero luego en América y en Asia Pacífico crece un 1,9 y un 9%, cosa que es positivo, pero como te digo, principalmente aquí el problema está en el outlook. Entonces, aquí una vez más o menos hemos visto esto de forma resumida, lo interesante es ¿qué es lo que podemos esperar para esta compañía, sobre todo de aquí a final de año y para los próximos años? Bien, para eso me voy a ir aquí a la parte de valoración. Como sabes, Ticker todavía no te ha actualizado lo que es el precio. Aquí aparece 41,44, que es el precio de cierre anterior, pero realmente el precio ahora mismo está en 36,39. Como ves, va fluctuando más o menos porque yo te estoy grabando esto justo después de la presentación de resultados y con el mercado abierto, pero es interesante tener en cuenta en estos momentos qué es lo que podíamos esperar para esta compañía. Bien, si vamos aquí a la parte de múltiplos por PER, para simplificarlo, vemos que la compañía ahora mismo está a 16 veces. Ojo, 16 veces o 16,95 o 17 veces, pero en este caso, como puedes ver, las expectativas de beneficio operativo han bajado, lo que quiere decir que por esa parte el múltiplo subiría, pero luego también es verdad que el precio ha bajado un 12%, por tanto el ajuste ya sería diferente. Entonces, en este caso, fíjate que aquí estamos mirando por PER, más o menos podríamos hacer una estimación aproximadamente rápida. Fíjate que esto no lo voy a hacer exacto, pero sí te lo voy a enseñar de manera visual para que veas más o menos cómo podrías hacerlo tú. Si vamos aquí a la parte de estimaciones, vemos que en cuanto al EBIT, que es el dato que sí nos han dado o facilitado, aquí fíjate que para 2024, ¿ves? Aquí se esperan, o los analistas esperan, 661 millones. 661 millones porque las expectativas previas eran que la compañía generara entre 620 y 700 millones. Por tanto, ellos ponen una media de 661 millones. Ahora, si nos están poniendo como nuevas expectativas para 2024, como puedes ver aquí, de entre 620 y 670, quiere decir que ya la media, más o menos, estaría en torno a 645, 640, 645, 650, más o menos por ese rango. Lo que quiere decir que realmente sobre estos 661, fíjate que si voy a la calculadora y tengo en cuenta esto, fíjate, 645 y lo divido entre 661 y esto lo multiplico por 100, estamos hablando
hablando de que hay un diferencial, como puedes ver aquí, del 2,5% menos. Es decir, que realmente los 645 sería el 97% de los 661 que esperaba los analistas. Dicho de otra manera, que van a generar o van a presentar un 2,5% menos. Eso, si realmente lo llevamos al beneficio neto final, porque lo estamos haciendo por PER, y por esto te estoy enseñando cómo podemos hacer un ajuste rápido de una manera mucho más sencilla, pues ves que si el crecimiento esperado para este año, además de la incertidumbre, realmente se esperaba un crecimiento en EPS normalizado del 15% hasta los 2,38, esto quiere decir que, fíjate, si los 2,38 lo multiplico por los 0,97, que es el 97%, es decir, quitarle prácticamente un 3%, eso significa que deberían presentar en EPS, más o menos, si se mantienen los mismos márgenes y está la misma relación de gastos, etcétera, etcétera, en lugar de presentar 2,39, pues 2,30. Por tanto, ya tenemos los EPS que en teoría, y esto lo estoy haciendo antes de que por supuesto los analistas hagan sus nuevas estimaciones o previsiones, yo esto lo estoy haciendo antes, por tanto más o menos yo aquí pongo 2,30 de EPS. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular ahora? ¿Cuál es el PER actual de la compañía? Para eso voy a mirar el precio actual, que son 36,71 y lo voy a dividir entre los 2,30. 36 con, aquí como puedes ver, fíjate, 36,72 voy a poner exactamente, y esto lo voy a dividir entre los 2,30. Entonces, esto quiere decir que la compañía estaría cotizando a 15,9 veces. Fíjate que el múltiplo actual al que nos sale la compañía sin actualizar son 16,95. Es decir, que la compañía, es verdad que las previsiones de beneficios son más bajas. Yo acabo de hacer un ajuste con EPS aplicando la misma relación de descuento porcentual en la parte del EBIT. Por tanto, si eso al final le hago ese descuento al beneficio neto, quiere decir que el múltiplo, porque ha bajado un 12% la compañía, ahora mismo está más barata. Más barata la relación precio con beneficio, es decir, antes de estos resultados casi 17 veces, después de estos resultados negativos 15,9 veces. Por tanto, ahora quizás si quisieras aplicar el mismo múltiplo, podrías encontrar la compañía con más descuento. Pero ojo, con más descuento no porque te haya caído en bolsa un 12%, sino, repito, y esto es importante entenderlo, porque te ha caído un 12%, pero los beneficios que han caído o las previsiones de caída en beneficio han sido menores de lo que ha caído en el precio. Por tanto, esa relación aumenta y el múltiplo es más barato, como puedes ver. Por tanto, quiere decir que sí, ahora, después de la presentación de resultados, podríamos, teóricamente, que no quiere decir que lo hagas, pero podríamos comprar Puma con un mayor descuento. Ahora bien, una vez más o menos has entendido esto, ahora, ¿qué múltiplo le deberíamos aplicar a esta compañía para los próximos años? Bien, si te fijas, en el último año el múltiplo mínimo que se ha pagado por esta compañía son 15 veces y la media se sitúa en 19 veces. A 3 años, 25 veces, y ves que realmente la compañía pues ha tenido una caída cada vez más importante. A 5 años ves que el múltiplo medio 33 veces y a 10 años, por supuesto, también fíjate que 35 veces. Ahora bien, hay que aplicarle cierto sentido de múltiplo a esta compañía por el tipo de empresa que es, la resiliencia que tiene. También evidentemente es verdad que está unida a la ciclicidad de la economía, es decir, cuando el consumo desciende, pues esta compañía se ve afectada. Por tanto, realmente por esta compañía no tiene mucho sentido que se paguen múltiplos muy elevados. Fíjate que por esta compañía el múltiplo mínimo que se ha pagado, más o menos, como te dije, son 15 veces, lo que quiere decir que más o menos, para ser conservador, podríamos hacer una estimación de esas 15 veces para los próximos años, y también teniendo en cuenta el múltiplo actual o un pequeño re-rate si se recupera la parte del consumo. Entonces, en este caso, yo que sepas que voy a tener en cuenta, por un lado, 15 veces de forma conservadora para los próximos años, luego el múltiplo actual que te acabo de calcular, que son 16 veces, como puedes ver, 15,9,
o sea, prácticamente sería lo mismo, un poquito más, y luego, por supuesto, digamos que un pequeño re-rate si esta compañía, por supuesto, va bien. ¿De cuánto sería este re-rate? Pues podría más o menos estar entre las 18 y 20 veces, que más o menos para esta compañía sí podría ser razonable. De hecho, este múltiplo medio para este tipo de compañía, con los crecimientos que tiene y también, digamos, el cómo le afecta el consumo, pues tendría sentido que estuviera más o menos rondando las 18-20 veces. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es estas 15,9 veces, como puedes ver, lo voy a multiplicar en este caso por los EPS futuros para los próximos años, porque ya estamos viendo que por esta compañía podemos comprarla con cierto descuento. Ahora bien, vamos a ver qué crecimientos le dan de estimaciones los analistas. Aquí vemos crecimientos del 3,4, que más o menos, como vimos, el equipo directivo espera que las ventas se mantengan similares. Lo que sí que es verdad que esperan que decrezcan o han ajustado a la baja era el beneficio operativo, pero para los siguientes años se esperan crecimientos del 8, del 7, del 7, del 7, es decir, más o menos crecimiento del 7%, como puedes ver, que son razonables. Eso sí, si bajamos hasta aquí abajo, vemos que en cuanto a EPS ya la compañía podría crecer a tasa de doble dígito, pero si partimos de un crecimiento más bajo en 2024, obviamente el resultado futuro debería ser más bajo si mantiene unos crecimientos similares. Yo, por tanto, le voy a aplicar para 2028 no 4,65, sino 4,4. Lo que quiere decir que teniendo en cuenta ese descuento, fíjate que serían estos 15,9 multiplicado por 4,4, llegaría a un precio objetivo de 69,96. La compañía está en 36,68, es decir, que está con bastante descuento, pero teniendo en cuenta que mantengan el mismo múltiplo y que la compañía tenga estos crecimientos, de hecho, ligeramente por debajo de lo que estiman los analistas, pues al final, digamos, que la compañía podría llegar prácticamente casi a doblar a 4 años. Y esto es interesante. Ahora bien, ¿cuál sería el precio objetivo de esta compañía si realmente se le aplicara un múltiplo más razonable, teniendo en cuenta que ese múltiplo vendría después de que se recuperara la economía, de que volviera el consumo y todo esto? Pues yo creo que en ese caso 18 veces por esta compañía podría ser sensato, y en este caso, suponiendo que la compañía, volviendo a mejorar o reactivarse la economía, el consumo, etcétera, pues pueda llegar a esos, como te dije, no 4,65, sino 4,4, es decir, estoy ajustando porque ahora van a presentar unos EPS teóricamente inferiores, pues eso quiere decir que si esto lo multiplico por 4,4, fíjate que el precio objetivo sería de 79. Por tanto, si me voy aquí a MoneyChimp para ver cuál sería la rentabilidad anualizada que nos podría ofrecer esta compañía ahora mismo, calculadora, retorno, y fíjate, precio actual de 36,67, 36,67, y precio objetivo que sería a 2028 de 79, lo que quiere decir que a 4 años y medio, como puedes ver aquí, fíjate que sería un retorno anualizado del 18%. Ahora bien, estoy teniendo en cuenta que sería que la compañía o que el mercado pagara por esta compañía 18 veces de aquí a 4 años y medio, presuponiendo que durante 4 años y medio, tiempo más que suficiente para que la compañía pues se recupere, el consumo mejore, por supuesto la economía comience a crecer, que es lo que se espera después de que la Fed vaya bajando los tipos de interés. Pero también es verdad que en vez de estos 79, si tenemos en cuenta lo anterior, que eran aproximadamente unos 65, pues esto quiere decir que la rentabilidad ya sería en torno a el 13%, 13-14%. Y por supuesto también tienes que tener en cuenta de que esta compañía, adicionalmente, como puedes ver aquí, reparte una yield por dividendo, es decir, reparte o obtendrías una rentabilidad por dividendo adicional del 2%. Quiere decir que en el rango bajo podrías conseguir, en vez de un 13-14%, pues estaríamos hablando de aproximadamente un 15-16%, y luego en el rango alto pues nos iríamos al 17-18% más dividendos, que sería un 18-19 o incluso 20%. Eso sí, por supuesto, esa es la parte optimista, teniendo en cuenta que se recupera la economía, pero yo de momento lo que sí que veo justo es que el mercado pague las mismas 15,9 veces o 16 veces actuales, y que por supuesto la compañía tenga esos crecimientos, aunque como ya has visto
yo le he aplicado crecimientos más moderados porque espero que no lleguen a los 4,65 sino a los 4,4. Por supuesto, si tú crees que de aquí a 2028 los EPS serán inferiores, que incluso puedo ser todavía más conservador, puedo tener en cuenta que para 2028 presentarán estos 4 DPS, es decir, que durante más tiempo se prolonguen los problemas con el consumidor, es decir, que los consumidores compren menos durante este y el próximo año, lo que quiere decir que retrasaría el crecimiento de la empresa y por tanto a lo mejor para 2028 podría incluso generar estos 4 DPS. Bien, pues si yo tengo en cuenta esos 4 DPS y lo multiplico en este caso por el múltiplo que te comenté de 15,9, que era el actual que calculé al principio, fíjate que sería 63. Por tanto, si aquí pongo 63, fíjate que la rentabilidad sería aproximadamente de casi un 13%, más dividendos que estaríamos casi en el 15%, realmente sería en torno a un 14%. Por tanto, esto quiere decir que esta compañía ahora sí es verdad que te ofrece un descuento, pero recuerda que el descuento no te lo ofrece la caída del precio, sino la caída del precio con respecto a la caída de beneficios. Como los beneficios han caído menos, los beneficios esperados, que ojo, que si luego cambian el guidance y todavía los beneficios siguen bajando o están en el rango bajo, pues por supuesto eso puede hacer que el múltiplo que estés pagando sea más alto, y eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerda que el rango estaba entre 620 y 670 y yo he escogido 645 como punto medio, pero por supuesto también podrías tener el rango bajo como que presentan esos 620 de EBIT, por tanto ese porcentaje habría que descontárselo a los EPS y por tanto estarías pagando un múltiplo más alto, lo que quiere decir que al final incluso este crecimiento futuro podría ser algo menor, pero más o menos para que te hagas una idea puedes ver que incluso con estos problemas o con este ajuste de expectativas para este año y tras la caída de Puma en bolsa, puedes ver que realmente esta compañía, en el peor de los casos, una vez se recupere la economía, te podría ofrecer una rentabilidad de doble dígito y a lo mejor puede ser interesante que la tengas en el radar, ya que quizás puede ser una interesante oportunidad de inversión para invertir a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de Puma y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.